una pregunta. El plan del 73 del 90 no se modificó, ¿no? En el del 2007 ya tenemos la primera modificación en septiembre, que venía así recogida en la introducción, que se estaba esperando que se aprobara la versión definitiva de IFRS 3, etcétera, y entonces estaba un poco justificado en la introducción del plan su modificación. Ahora nos encontramos con todos estos instrumentos financieros, la norma 9, bueno, cuando se termine, las 3 fases, etcétera. Yo sé que los franceses sacaron un documento de estrategia. Independientemente de modificaciones de normas, nuestra estrategia va a ser seguir al IAS, no seguirla. Aquí se sabe qué va a pasar, porque estamos hablando siempre de lo que está haciendo el IAS, lo que se está haciendo en el FAS, lo que opina el EFRAG, pero ¿qué va a pasar con nuestro plan? Yo sé que es una pregunta más bien para Gonzalo Angulo, que se ha ido, pero como sé que hay gente que está muy... ¿qué va a pasar con nosotros? Porque además los franceses hicieron algo curioso, que es rebajar un poco el nivel de la norma para poder modificar más fácilmente, pero con todo lo que tenemos nosotros en el Código de Comercio de activos financieros disponibles para la venta, etcétera, ¿dónde queda esto? Porque sé que es una pregunta difícil de contestar, pero a lo mejor ellos quieren... Porque no depende de nosotros. Ya sé que no depende, es que era un poco para Gonzalo Angulo, pero que se ha ido. Entonces, no sé, como nuestro organismo no, que yo sepa, no tiene una postura estratégica oficial, como sacan, pues el IAS, ¿no? Tiene su agenda, etcétera, su filosofía, pero aquí eso es un poco extraoficial, informal, quiero decir, que sabemos que la estrategia general del ICAC o no del ICAC, sino nuestra, es cambiar lo menos posible, siempre ha sido un poco nuestra filosofía. Aquí, esto como voluntario a contestar. Bueno, yo realmente no voy a dar la respuesta de lo que da José Antonio, lo que sí que digo que la pregunta es interesantísima y que creo que está muy bien que se haya planteado y se lo haremos notar a José Antonio, porque efectivamente el tema de la estrategia, que algunos señores estudian un poco como alguna propuesta, pues es importante, porque ahora nos encontramos que, por ejemplo, en España, que una misma empresa pues, puede utilizar las normas internacionales para los estados financieros consolidados y, por ejemplo, cotiza en bolsa. Sin embargo, utiliza máscaras de contabilidad para los estados financieros individuales, la misma empresa. Por otro lado, también nos encontramos que empresas de menor dimensión pues, utilizan solamente la general de contabilidad, pero por otro lado ha aparecido también la norma internacional para pymes. La norma internacional para pymes no se refiere a las pymes que entendemos en España, son empresas relativamente grandes, pero que no llegan a cotizar en bolsa. Pues si tenemos en cuenta estas distintas posibles usos de normas en Europa y desde luego en España, si añadimos también las normas particulares del Banco de España, la Dirección General de Seguros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, que es una alternativa de esa estrategia, porque la estrategia, como en otros países, que las normas fuesen las mismas para todos, no cabe duda que sería de gran utilidad disponer de esa estrategia. Si yo sepa, ahora mismo, por lo que se va haciendo, pues se está tratando de tener en cuenta las normas internacionales, pero reflejarla en normativa local, quizá por ayuda de los usuarios. Si a esto le añadimos que hay movimientos en Europa que abogan porque se elimine la necesidad de estados financieros a empresas por debajo de un determinado nivel, hay quien se trata de estudiar por ellos, no es aceptable, porque las empresas pequeñas realmente son los elementos fiscales los que más deben tener en consideración. Las normas contables más tienen que controlar son las empresas de grandísima dimensión, donde pueden producirse, a lo mejor pues, han producido en Estados Unidos, a veces unos beneficios, han repartido unos dividendos y unos bonos enormes y luego se arriban también. Quiero decir que con todos estos elementos, el proyecto de empresa de pequeña dimensión, bueno, ya no es borrador, la norma internacional de pymes, etcétera, pues se abre una cantidad de alternativas. Entonces, que un país, yo la verdad no conozco esto de Francia, si me lo puedes hacer. Sí, es que ya han emitido un documento que yo solo he ojeado. Creo que si pero así, su estrategia es apartarse. Si fuese en España, la verdad que sería muy interesante. Pero lo que han hecho por primera vez es sacar como un documento diciendo, bueno, nuestra estrategia esta no es una ley, no es nada, nosotros esto es lo que pensamos y ya veremos lo que hacemos según, pero tenemos esta línea. Entonces... No sé si habrá... A mí el tema este es que me interesa mucho porque en estos momentos yo creo que ya ha empezado, la reflexión esta empieza a calar. Es decir, en el año 2002, no recuerdo, luego leando el libro blanco, por
escenificarlo un poco, el ministro de Economía hizo esa misma pregunta, pero con lo que venía. Y preguntó y dijo, ¿qué hacemos en las cuentas consolidadas? Pues claro, las cuentas consolidadas, España ha renunciado a la competencia. Es decir, todos los grupos cotizados han renunciado a la competencia. Aparte es una competencia que, dado que se da la opción a que las no cotizadas entren a las NIF, pues podríamos decir que va a quedar un grupo que va a ser muy numeroso, pero un grupo de pequeños grupos. Claro, cuando se hizo aquella pregunta, el sentido del libro blanco fue decir, oiga, sintonice usted con la normativa internacional porque damos mejor información, etc. Y con un matiz, solamente coja un criterio, es decir, no deje elegir a las empresas y además coja el más prudente. Ese es el resumen del libro blanco. Pero claro, lo que nos vemos es que esto empiezan a salir normas y normas y normas. Y tenemos un primer dato. Efectivamente había uno que ya estaba, que decía el propio gobierno, dice, como soy consciente de que el IASB está modificando, la NIF 3 la tengo que incorporar. Pero ahí se observa un punto que quizá, a lo mejor lo digo y no llama mucho la atención, pero lo voy a decir. Cuando se ha hecho una adaptación a la NIF 3, se ha asumido toda la NIF 3. Con las opciones, se ha vuelto a coger la del Fondo de Comercio, la de menos Fondo de Comercio, etc. Pero resulta que el ICAC en esa adaptación a la NIF 3 ha modificado otras normas. Y curiosamente ha tocado la del impuesto sobre beneficios. Y resulta que ha tachado un pasivo por impuesto diferido que antes se podía evitar el registro, el ICAC lo ha tachado. Yo creo que la NIF 12 lo sigue manteniendo. Es cierto que está en mucha discusión y todo lo que queramos. Claro, entonces tenemos a una ley que dice al gobierno que asuma todo lo que diga el IASB, se parece solamente a temas de opciones, pero resulta que aquí hay un dato, y ese es el dato. Y entonces con esto es con lo que quería terminar. Posiblemente a lo mejor ya se está empezando a ver que la dirección cojo todo, a lo mejor no es así, porque también es verdad, y esto fue una cuestión de oportunidad. Además de la NIF 3, había salido una norma, la IAS 39, que modificó el tema de conversión de carteras, ¿no? Es decir, el intercambio de calificación de cartera, los mantenimiento, la disponibilidad de pagamento, etc. Y el ICAC no lo ha asumido, porque entiende que es verdad que a lo mejor eso no es muy utilizado en las empresas industriales. Y a lo mejor ese dato pues hay que tomarlo en ese sentido, en el sentido que veníamos viendo. Yo tomo del IASB todo lo que efectivamente aplican las empresas españolas. Si entiendo que esto no lo aplican, no lo aplico, no lo cojo. Pero lo de el impuesto de beneficios, yo creo que ese es un punto, porque decíamos, ¿en qué discrepa el Plan General de Contabilidad de las normas internacionales? Y creo que me estoy metiendo en un lío. En la I de investigación y esto. Sí, además esa modificación a la que alude estaba en el borrador de modificación de NIF 12, Sí, pero luego el borrador no está aprobado. No, el borrador además Lo han apartado. Lo han apartado. Ahora simplemente hay una amendment a la IAS 12 muy concreta para las propiedades de inversión y el valor razonable. Yo la, y han apartado. que ahí la postura del ICAC de cuando de repente vi esas dos líneas donde quitaban el activo y el pasivo por impuesto diferido por un borrador que se apartó y porque lo de la norma 21, bueno, como no está en el ámbito de aplicación, pues que hagan un poco lo que sean convenientes, pero esa que tú mencionas... Pero el ICAC tiene competencia para todo esto y claro, sí, la ejerce de acuerdo. No, pero lo que quiero decir es precisamente la importancia de eso, porque en definitiva el órgano normalizado español, cuando no quiere que eso ocurra, toma criterio. Claro. Y entonces a lo mejor, y para concluir, a lo mejor estamos hablando ya de que empezamos con los árboles de un nuevo libro blanco. Igual deberíamos regular en vez de copiar. Y entonces, porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido regular, el nuevo plan no fue regulación, fue copiar con estas tecnologías. Entonces, claro, igual lo que tenemos que pensar ahora es en regular y pensar cuáles son las circunstancias aquí y yo me acuerdo porque el 2013 cambia el panorama totalmente. está a la vuelta de la esquina, como que dice, el 2013 con todo lo de instrumentos financieros y código de comercio no cumple con la normación IAS, entonces... No va a poderse quedar así, porque entonces no va a ser ni una cosa ni otra. Lo que ocurre también es otra cuestión que a veces se olvida. Cuando hablamos del reflejo de las normas internacionales en España, a lo mejor el mejor documento que refleja las normas internacionales en España no es el Plan General de Contabilidad, a lo mejor es la circular de España. Quiero decir que tiene más aspectos técnicos, está más desarrollada, a veces como lo estaban presentando el plan simplemente ha recogido lo que ha hecho la circular, y por ejemplo cambios como este precipitado que hizo el IASB, y que realmente el plan no lo recogió, pero la circular del Banco de España sí. Quiero decir que a veces, cuando miramos España sin normas internacionales, miramos que el reflejo, las operaciones más complejas son las que tienen más relevancia en las
están más sujetas a cambios, y ese tipo de operaciones a nivel de los instrumentos financieros están más desarrollados en la circular del Banco de España en el plan financiero. Yo estoy totalmente de acuerdo que en instrumentos financieros la circular del Banco de España es la mejor norma de instrumentos financieros porque no hay otra. Es más, no, pero lo digo con el esfuerzo que hizo el Banco de España porque fue el primero que salió. Es decir, yo lo digo en plan mérito en este país. Y posiblemente lo que había que haber hecho, y esto ya es una opinión personal, es que estamos ante un marco común ahora. El Banco de España fue el primero y fue el que tuvo que regular todo. Y fue la primera traducción de las NIC. El Plan General de Contabilidad entra ya, pero para un conjunto de empresas mucho menos preparadas, hay que decirlo así, para encarar este plan, y entonces es mucho más didáctico. El plan de instrumento financiero evidentemente no puede extender al detalle de la circular bancaria, es que además ni puede ni debe, porque para eso debía estar los distintos, yo entiendo que son adaptaciones sectoriales que tiene nuestro país, las de la CNMV, la del Banco de España, la de Seguros y el Plan General de Contabilidad. Claro, regular el inmovilizado inmaterial, 4 organismos normalizadores a la vez, pues a lo mejor se podría simplificar y decir, oiga, ¿de qué es lo que más especialidad tienen las entidades financieras, las entidades reguladoras financieras de nuestro país? ¿En instrumentos financieros? Claro, y ahí debería estar toda la regulación en desarrollo. Pero vamos, si hablamos de inmovilizado intangible, a lo mejor debería ser una resolución del ICAC la que acaparara todos los detalles. En conclusión, yo creo que lo que habría que pensar es, efectivamente, si este modelo es el bueno, que yo entiendo que sí, pero dada la pregunta suscitada, a lo mejor ahora lo que tenemos que ver es un modelo mucho más dinámico. Las modificaciones de la norma contable van a ser mucho más continuas de lo que había antes. Eso de los famosos 17 años que se decía, ya no son los seis. El Real Decreto este del 17 de septiembre no solo ha modificado la NIF 3, sino efectivamente los impuestos, modelos, otras normas de registro de valoración, han cambiado notas de las memorias, normas de elaboración de las cuentas anuales. Es llamativo porque en principio te creas que es la norma 19 de combinaciones de negocios y la normativa correspondiente de consolidación, y no, hay como el ejemplo que tú has puesto de impuestos sobre beneficios, está salpicado con otras dedicatorias, con otras perlitas, ¿no? Pero además que este tema de combinación de negocios sigue tratándose en el jazz, o sea que hemos sacado esto, pero esto sigue cambiando. O sea que... Y además es curioso porque cuando lees en la introducción, cuando habla, porque yo digo, las fuentes del derecho contable se siguen señalando las mismas que el 2007, ¿no? Parece que las normas internacionales, un conjunto de principios y criterios generalmente aceptados, pero que se coloca a la cola, ¿no? Primero Código de Comercio, leyes mercantiles, etcétera, etcétera, y las normas internacionales pues se sigue considerando allí al final del todo y casi accidentalmente, ¿no? Como curiosidad todo esto que estábamos comentando.